Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Profe, ¿Cómo han estado? Bien. Bueno. Bueno, chicos. Nosotros habíamos quedado la clase pasada dentro de lo que era filosofía, pues como tal mirando cuáles son esos elementos referentes a lo que va a ser el método, ¿cierto? Hemos visto como tal qué era lo que nosotros pues, podíamos conseguir de lo que era ciencia y vamos a mirar precisamente qué eran esos elementos que pues, caracterizan como tal lo que es referente al método. Sí, ya hoy como tal vamos a mirar en sí cuáles son, digamos así, como que una característica general de los métodos que se van a manejar dentro de lo que son las ciencias ya como tal, ¿sí? Y vamos a mirar precisamente todo lo que va a ser la ciencia como un elemento de cambio, eh, cómo se da esa consolidación como tal de ya un método establecido dentro de las ciencias. Y por último, pues miraremos sí, como una innovación que va a ser René Descartes en todo lo que es el método en sí. ¿Listo? Ya para que, pues digámoslo así, como elemento, ya para finalizar y que ustedes puedan terminar el taller pues, que tienen pendiente para entregar esta semana, en el transcurso de esta semana. Otro elemento importante que quería mencionarles, chicos, es que ya a ustedes les había comentado, hace 15 días les había dicho a las personas que pues tenían unos faltantes o sí, unas notas bajas que afectaban seriamente lo que era el elemento de la nota final. Ya les di 2 semanas para que entregaran. De acá no hay personas que me hayan entregado y por tal razón pues yo Sí, ya le tuve que entregué. notas de esa medida. Profe, yo ya, usted digamos, sí revisó todos los correos que yo le envié.
Que usted dijo que se los Sí, volviera a enviar y ya. ¿Sí? sí. Ah, bueno. Eran las notas que faltaban. Sí, no, yo Profe, cogí, yo revisé, miré, o sea, miré, estuve pendiente de las personas que faltaban por enviar, unas enviaron, otras no enviaron, y pues yo la semana pasada, hace 8 días, les volví a reiterar a las personas que hacían falta, pero ya no entregaron más, entonces ahí sí no puedo hacer más. ¿Quién iba a hablar, Juan Pablo? sí, profe, ¿usted qué dijo antes de lo de las notas? Es que me perdí. Pues como tal, lo que les dije antes de las notas ya era lo que vamos a tratar esta clase. Y es, Todo lo que es la consolidación del método dentro de lo que son las ciencias ok, ok, ok. ya establecidas. Eso pues se va Y a dar más el, para la Edad Media. ¿Y el qué? y el taller toca entregarlo la siguiente. El taller lo tienen 7 días para entregar el taller. Es decir, lo recibo sobre 100 hasta el día domingo. Ok, se lo mando Hasta, el sábado. hasta ese día es cuando ya tienen... El de Gabriel, ¿cierto? El... Sí, Ah, bueno. sí, por ese correo. Estamos con más correos porque entre más correos, más líos hay de que se sigan perdiendo los mensajes que ustedes mandan. Entonces, ya teniendo ese referente, pues comencemos. A ver, trabajar un rato y dejarles el tiempo para que puedan terminar, o digámoslo así, como que empezar ya con el taller. Listo. Dentro de esos elementos de la epistemología, que es la parte, o la sección que nosotros estamos mirando, ya lo que son la metodología de las ciencias en general, pues vamos a encontrar un elemento importante, ¿sí? Que ya va a ser la consolidación de la ciencia y su método. Entonces, como tal, vamos a mantener, digamos así, como unos tipos de conocimiento científico, sí, que van a estar desarrollados bajo esas tres características. El primero que va a ser un conocimiento formal o especulativo, sí, que precisamente va a ser el estudio de los conceptos abstractos, sí, la relación entre ellos, como lo es la matemática, como lo podría ser también la lógica, sí. Ese estudio que se va a realizar pues va a ser considerado como el conocimiento formal. Vamos a tener un conocimiento fáctico o empírico, sí, que pues precisamente va a ser toda la parte teórica o aplicada y que generalmente se va a basar en un método netamente experimental. ¿Sí? En el caso más de lo que va a ser la física, lo que va a ser la biología y lo que va a ser la química. Y por último, pues tenemos un conocimiento de las ciencias humanas, ¿sí? Que va a trabajar más sobre los hechos y las experiencias como tal de lo que va a ser la sociedad, ¿sí? En perspectiva individual o desde perspectivas sociales como tal. Sí, podemos mencionar pues ejemplos de esas ciencias, pues va a ser ya lo que nosotros conocemos como la historia, como la psicología, la antropología, ¿sí? Todas esas ciencias humanas que son netamente relacionadas con lo que es el ser humano, ¿sí? Estas divisiones, digámoslo así, pues van a entrar en una división, de estas tres van a entrar a una división netamente dual, ¿sí? La primera que van a ser las ciencias naturales, que van a ser precisamente dado por los conocimientos formales y conocimiento fáctico en específico, ¿sí? Entonces, lo que son relacionados con, pues, con la biología, las matemáticas, la química, todo eso, ¿sí? O sea, van a ser las ciencias exactas en cierta medida. Van a haber o van a existir las ciencias humanas, ¿sí? O las humanidades, pero las vamos a ver más en un sentido de más el arte, más sí, las cosas que elabora el hombre antes de determinar como hombre. Y pues siempre van a tener como que esas, unas ciencias que no van a estar definidas como tal hacia qué punto van a coger, si hacia la parte natural o hacia la parte humana, que ya van a ser precisamente lo que va a ser la historia, la geografía, sí, todo lo que son las ciencias sociales como tal. Sin embargo, pues se trata
es necesario tener una correlación entre todos los tipos de conocimiento, precisamente para demostrar eh, que se puede tener un conocimiento formal entre todos, ¿sí? Para verificar y comprobar lo que se ha hecho empíricamente. Pues de igual forma el conocimiento empírico pues va a requerir un lenguaje para formalizar los conocimientos que se va adquiriendo para poder demostrar cuál es la validez de esos contenidos lógicos, y pues como tal pues el conocimiento científico se requiere, por un lado, establecer una forma ordenada y por escrito los contenidos que pues, se han desarrollado, y por otro lado una continua contrastación entre los conceptos que se han ido recolectando y las pruebas que se reciben de la observación, la mediación o la experimentación. ¿Sí? Entonces, como tal, para tener ese tipo de conocimientos que se puedan considerar como ciencias, pues tiene que pasar por cada uno de esos tres conocimientos. ¿Sí? Un conocimiento formal, ya de, digamos así, la parte más teórica, un conocimiento fáctico, desde que la parte teórica ponerla en práctica, y el conocimiento de las ciencias humanas en el sentido en que ese conocimiento que nosotros adquirimos, que ya comprobamos, que ya especificamos, pues se vaya repartiendo a través de la sociedad de los individuos, ¿sí? Para que tenga ya una mayor validez dentro de sí. Eso en primera medida. Ya vamos a encontrar todo lo que va a ser mm, la ciencia y el cambio continuo, ya como tal. Es- Dentro de esa ciencia y el método de cambio, pues aparece un elemento bastante complejo, y es que en- teniendo en cuenta todo lo que se haya dicho, nunca se ha llegado a un punto que va a ser absoluto o definitivo. Por el contrario, desde la perspectiva histórica, la principal característica que va a tener el conocimiento científico es ese cambio, ¿sí? No es estático, el conocimiento nunca va a ser estático. Siempre va a tener como que unos cambios que van a ir repercutiendo en diferentes teorías científicas que se han postulado después de negarse o postular otras nuevas, ¿sí? Todo esto pues va a tener ese ciclo de formación. Fácilmente nosotros miramos, ejemplo, miramos hacia los años 60, 70, una teoría propuesta por Albert Einstein que va a ser la teoría del relativismo. Ahorita ya está totalmente desmontada precisamente por otras teorías que han salido. Todo eso pues va a suceder, ¿sí? Todo va a tener ese ciclo, y está claro en el caso de la física que el modelo cosmológico pues, de Aristóteles va a ser ejemplo perfeccionado por Ptolomeo. Ese modelo se mantuvo vigente como tal hasta el siglo XV, cuando Copérnico demostró que la Tierra no era el centro del universo. Después Newton postuló una Tierra, sí, un universo infinito regido por leyes mecánicas universales. 2 siglos después, luego una serie de observaciones que negaban la hipótesis newtonianas, Einstein propuso ese modelo cosmológico que ya tenía muy poco del newtoniano y no tenía nada que ver con el aristotélico y mucho menos con el tolemaico. Entonces es precisamente ese tipo de ejemplos que nos dan a ver ese cambio que van a tener las ciencias en su totalidad. No van a existir unas ciencias que sean totalmente continuas, que sean totalmente establecidas, sino que obviamente pues van a tener unos cambios, van a tener unas evoluciones que mm, van a generar esa diferenciación entre lo antiguo y lo nuevo. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Listo, muy bien. Profe, una pregunta. Dígame.
digamos, el taller que nos mandó de filosofía va basado también en esto, porque tiene algo parecido. ¿Cómo, cómo, cómo? Me mandó un taller, el taller va basado en esto, ¿sí? Sí. No, esa es mi pregunta, se lo tenía en cuenta. Que lo estoy haciendo, pero está como complicado. No, el taller que yo les envié precisamente tiene los temas o es el aglomerado de temas de la clase pasada y de esta clase. Esos son los temas Ah, que vale, manejaré. vale, vale. Entonces, precisamente vale la pena preguntarse si se desarrolla como tal una orientación al perfeccionamiento del conocimiento en detrimento del hombre o hacia su plena relación. ¿Sí? La ciencia no tiene cómo resolverse como tal una cuestión en ese punto. Y pues mucho más debido a las características que ya se han visto. ¿Sí? Asuntos como este están totalmente fuera de la competencia, ¿sí? Y la filosofía va a ser precisamente la filosofía la que debe ocuparse de esos temas, ¿sí? Como en efecto lo ha venido haciendo desde el siglo XX, cuando constituyó una filosofía de la ciencia con filósofos como Profe, qué pena, ¿hay que copiar eso? ustedes deciden, Ah, bueno. ustedes deciden si lo quieren copiar. De todas maneras ya saben que las diapositivas yo se las subo a ustedes al programa. Ah, bueno, entonces, gracias. Muchas gracias. Entonces sí, ese elemento pues van a desarrollarse como la innovación que se va a tener, ¿listo? Ya como tal dentro de lo que va a ser la consolidación del método, el conocimiento científico le ha proporcionado al hombre la posibilidad de transformar como tal el mundo conforme va avanzando, ¿sí? Mejorar las condiciones de vida, mejorar todo lo que son las condiciones de vida en la medida en que nuestra vida cotidiana se rodea de una serie de elementos que han sido fruto de la aplicabilidad industrial de los conocimientos científicos. ¿Sí? Ese fenómeno fue resultado de la forma de comprender el mundo, de explicar la realidad que surgió en la Edad Media, la cual tiene como fundamento la observación, descripción y la explicación de los fenómenos. Eh, Precisamente tiene origen dentro de la reflexión sobre el método y en particular la valoración que se le dio a las observaciones empíricas. Cabe también pues, resaltar en unas partes los verdaderos responsables de la ciencia, tal cual la conocemos ahora, pues precisamente fueron científicos y filósofos de siglo XVI, siglo XVII, como encontramos lo que es Galileo, Kepler y Descartes, pues que tenían como tal en común un uso de lo que va a ser el lenguaje matemático. ¿Sí? Entonces acá es donde nosotros miramos de que eh, uno de los primeros elementos que va a tener la ciencia como tal es ese desarrollo de lo que va a ser la matemática. ¿Sí? Esa va a ser como que la primera ciencia que se va a instaurar dentro de la complejidad, dentro de que va a tener un método de comprobación, un método de verificación bastante certero y que pues obviamente se va a poder desarrollar tanto en la parte fáctica como en la parte formal y obviamente ya con su comprobación pues va a tener ese conocimiento como tal dentro de lo que van a ser las ciencias humanas o sí, el esparcimiento de ese conocimiento como tal. Galileo va a ser el primero en decir que la naturaleza es un libro escrito en lenguaje matemático, ¿sí? Es el que va a empezar a mirar cuáles son esas leyes eh, físicas que va a tener la naturaleza en sí, que pues, van a desarrollar. Ese principio pues va a ser clave totalmente para la teoría astronómica que va a tener Kepler y para la valoración del conocimiento matemático pues que va a ser Descartes en sí. Entonces, cada uno le va a dar herramientas al otro para que pueda desarrollar ese, sí, ese conocimiento científico que se va a ir dando.
ya encontramos como tal lo que va a ser ese método que va a consolidar Descartes en sí. Profe, Dígame, la medicina, ¿cuánto tiempo después tomó relevancia? la medicina, pues digámoslo así que principalmente se van a considerar ciencias eh, en el momento en que ya empiecen a existir, digamos así, como las escuelas que enseñan, ¿sí? Ah, ok, pero digamos, o sea, más o menos en cuánto tiempo, como en qué año, siglo o algo así. Porque yo creo que eso comenzó desde a principios del siglo XX, porque cuando en la lectura de lo que usted me mandó, decía que estaban creando vacunas sobre, es que no me acuerdo, bueno, que trataba sobre que vacunas y la medicina había modernizado mucho y había muchos cambios en varios sentidos de la cultura, algo así, no me acuerdo en qué decía. Bueno, pues Pues, sí, o sea, sí, sí, o sea, No, ya eso parecía que era, pero del está siglo, desde el siglo XX. no era no, siglo XX, sino siglo XIX, pero me refiero a cuándo inició, no cuándo avanzó. digámoslo así, que en cierta medida la medicina comienza a tener bastante fuerza y empieza a ser estudiada por los demás, más que medicina como anatomía, ¿sí? Hacia mediados del siglo XV. Bueno, desde finales del siglo XIV, inicios del siglo XV. Ahí en ese punto ya se comienza a ver todo lo que va a ser ese estudio de la fisiología como tal, ¿sí? De la anatomía del ser humano, más que verla como medicina, puesto que la medicina pues era presentada más a un sentido tradicional, a un sentido más ritualístico, ¿sí? No tan científico eh, en cierta manera. Entonces, es donde nosotros vemos, hay una pintura que se llama La lección de anatomía del doctor Wibben van der Meer, ¿sí? Que fue pintada por Michael Jans en 1617. Y es precisamente ya como tal una reunión de varias personas eh, mirando un cuerpo, ¿sí? Mirando una persona pues ya muerta, cómo era la anatomía. Hay otras pinturas que precisamente datan de estas fechas también, donde ya se mira como tal cuál era el funcionamiento del, ¿sí? del sistema nervioso, pero digámoslo así como que eso va a ser un elemento ya para el siglo, ¿sí? 14, 15 y ya se estipula como tal en el siglo 16 por el hecho de que antes culturalmente los cuerpos pues tenían una simbología en la cual no podían ser atentados, eh, sí, o sea, una persona al morir no podían disponer del cuerpo como si fuera cualquier cosa, sino obviamente tenía unas connotaciones simbólicas mucho más grandes. Por eso era complicado el desarrollo de una medicina antes de todo eso. ¿Listo? Sí, Listo. Entonces, como tal, el método que va a desarrollar Descartes, pues se va a valer de procedimientos matemáticos precisamente, ¿sí? Lo mismo que las ideas claras y distintas y del procedimiento metódico. Ese procedimiento pues no era mero orden o demostración lógica de principios ya establecidos, sino más bien un camino a la invención y descubrimiento, ¿sí? Lo que ya hemos hablado de la significación de lo que es método. Según se afirma dentro del libro El discurso del método de Descartes, en su segundo capítulo, pues la primera condición que requiere el método es no aceptar como verdadera cosa alguna que no sepa con evidencia que lo es. ¿Sí? No se puede considerar nada verdadero hasta que sea totalmente demostrado, hasta que se demuestre que es así.
Eso, pues, con referencia a las ideas claras y distintas, ¿sí? Luego de que exija dividir el objeto en cuestión en cuantas partes fuese posible y necesario para su mejor solución, de tal modo que pudiera conducir ordenadamente los pensamientos. El método, pues, debe comenzar por los objetos más simples, más fáciles de aprender para ir progresivamente ascendiendo hasta los más complejos. Ese era el método que va a desarrollar Descartes. Y ya como una regla que él va a poner es hacer en todo un recuento tan integral y unas revisiones tan generales que se llegue a estar seguro de no omitir nada. El método debía poner en evidencia todo aquello que tiene claridad y distinción, es decir, la verdad. ¿Sí? Él va a desarrollar precisamente ese método donde cualquier punto, cualquier objeto de estudio que él vaya a utilizar, lo va a descomponer de una forma bastante detallada hasta llegar a las cosas meramente sencillas y simples, para empezar a comprenderlas desde una parte, desde la perspectiva más básica, hasta ir aumentando a llegar a comprenderlo en su totalidad, ¿sí? Obviamente nosotros, pongamos un ejemplo, no podemos conocer perfectamente cómo es un grupo de personas hasta que no se tiene conocimiento de cada uno de ellos, de cuál es su contexto, de cuál es su conocimiento, de cuál es su experiencia. Ya en ese punto que tengamos esa individualidad, esa particularidad, ya podemos tener reconocimiento y el conocimiento de todo en general. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar con el método que va a proponer Descartes. Eso es lo que va a pasar y pues que obviamente es un método que ya va a empezar a ser utilizado por científicos de ahí en adelante. En síntesis, pues el método nos va a proporcionar ese procedimiento ordenado, ¿sí? Que nos va a conducir a comprender la realidad con un alto grado de veracidad. El método no es simplemente una lista, ¿sí? No es una lista para, o una receta para dar la solución a algo, ni para encontrar las respuestas correctas a las preguntas que pues, nos podamos desarrollar diariamente, sino que es un conjunto más de procedimientos a través de los cuales pues, se puede planear correctamente el problema en orden científico y se puede poner en prueba la hipótesis que se han creado sobre ese problema. Entonces, esos elementos pues van a darse dentro de dentro de la propuesta de método que da Descartes en su libro. Y ya como tal, pues dentro de esas ciencias van a existir diferentes métodos y prueba de ello es que cada ciencia recurre a aquel que más se le acomode, ¿sí? Cada uno va a tener unas características totalmente distintas y unas posibilidades bastante diferenciadas, pues que van a dar resultados más favorables en algunos casos y pues dependiendo también desde qué punto lo vayamos a mirar. Sin embargo, pues todos confluyen y respetan todos los elementos que se han mencionado. Pues así como tal se puede probar cuáles son la veracidad de los conocimientos. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta hasta este momento. No. No. No, todo bien. Entonces nosotros miramos que precisamente la construcción de ese conocimiento científico pues va a ser diferenciado o bueno, van a tener 6 elementos bastante importantes. El primero que va a ser la visión particular sobre esa realidad. Cómo usted la está viendo, cómo usted como investigador o como científico pues la está observando. Segundo, las reglas generales exigidas para obtener un conocimiento verdadero, ¿sí? El tercero, obtener los resultados basado precisamente en ese método,
basado precisamente en la experimentación que usted realice, los datos, lo cuarto sería, ¿cuáles son esos datos nuevos que usted ha obtenido acerca de esa realidad? 5, pues rectificar otra vez, hacer el reesfuerzo o modificación de los supuestos iniciales para llegar por último y sexto al perfeccionamiento de las reglas en el proceso investigativo. ¿Sí? Esos son como que cómo se va a desarrollar precisamente ese conocimiento científico, cómo va a ser la construcción de ese conocimiento, cuáles son, digámoslo así, como que esos pasos o en un punto esa metodología generalizada de cómo adquirir ese nuevo conocimiento. Traducción a ello, ustedes o cualquier persona podría producir un conocimiento nuevo. Una pregunta, ¿cualquier persona podría concebir un conocimiento nuevo? Sí, ¿Por qué? Sí, ¿Por qué? ¿dijo por qué? Sí, ¿por qué? Porque sí se puede. Pues es que, digamos, constantemente uno está adquiriendo conocimiento aunque uno no quiera. Porque, por ejemplo, nomás uno está caminando, digamos, por la calle. Bueno, antes uno caminaba por la calle y veía un anuncio y pues tal vez ese anuncio tenía algún dato que uno no sabía. O digamos las campañas, los anuncios de las campañas que tienen alguna cosa y uno va adquiriendo un conocimiento aunque sea mínimo, pues es con cosas que a uno le van recordando. Listo, acá lo tomamos desde una particularidad. ¿Y qué pasa si lo hablamos en una generalidad mucho más grande? Es decir, de que en ese mismo ejercicio de ir caminando por la calle, podríamos desarrollar un nuevo conocimiento científico, teniendo en cuenta lo que ya hemos hablado. ¿Los escucho? Uy, no sé. Salud. Gracias. Pregunta, ¿ustedes qué creen? ¿Sería posible desarrollar ese conocimiento científico? Así en una cotidianidad de simplemente ir caminando por la calle, mirar un anuncio o algo así por el estilo. No, pues uno tiene que estudiar, digamos, todo acerca de lo que tiene duda, de lo que cree que ya es como, puede ser un conocimiento nuevo, y hay como que aplicar ese método científico y no sé, y de pronto sí se puede llegar a dar. Sí, aquí hay que tener claridad en algo. Nosotros podemos adquirir conocimiento en cualquier momento. En cualquier momento podemos adquirir conocimiento. En este momento estamos adquiriendo conocimiento, ¿sí? Pero ya cuando hablamos de un elemento de desarrollar un conocimiento científico, eh, tenemos que aplicar precisamente esos tres elementos de la ciencia, el método de la ciencia. Sí, el primero que va a hacer es, vamos a tener que desarrollar ese conocimiento que va a ser formal. Sí, es estudiar qué es lo que se ha hablado de tal elemento que nosotros vamos a estudiar. ¿Sí? Un segundo elemento pues va a ser ese conocimiento fáctico y es experimentar y es hacerlo y es repetirlo y es, sí, ser constantes y rectificarlo una y otra y otra y otra vez, mirar cuáles son las variables que producen diferentes resultados para finalmente eh, pues compartirlo, ¿sí? Y esparcir ese conocimiento. No va a ser científico, así nosotros sigamos el debido procedimiento, así nosotros tengamos un método claro, un método específico, un método establecido. No se va a poder considerar como un método científico si solamente somos nosotros los que lo conocemos, si somos solamente nosotros los que lo aplicamos, solamente somos nosotros los que tenemos claridad referente a él, ¿sí?
tiene que ser abierto. Por eso cuando Einstein propuso su teoría de la relatividad, tuvo que exponerla ante, ¿sí? ante la Universidad de Viena, ante el Círculo de Viena, pues para que ellos aprobaran esa teoría que él estaba proponiendo. ¿Sí? No era simplemente que él hiciera la teoría y publicarla y listo, ya. Tiene que tener una aprobación por parte de la comunidad científica para que sea considerada como ciencia. ¿Sí? Nosotros no podemos hablar de ciencia diciendo que las pirámides son construidas por ovnis y punto, ya. Y se hace así, la tenemos así. Si la comunidad científica dice no, porque es que hemos encontrado diferentes formas, diferentes jeroglíficos donde nos dicen cómo ellos pudieron construir las pirámides. ¿Sí? Entonces, habla más de lo que ya está estipulado, los experimentos que se han hecho estudiando esa situación de cuáles eran los métodos que ellos utilizan y diciendo si es verdad, se pueden desplazar esas piedras gigantes a través de tal forma. Entonces, sí, tiene que tener una veracidad y esa veracidad la tiene que dar y tiene que ser aprobada como tal para ser considerada como un conocimiento científico por la comunidad científica en sí. No sé si tienen alguna duda o algo así por el estilo o un comentario final. Entonces uno solo no puede realizar ese método científico. Sí lo pueden realizar, sí lo pueden hacer. ¿Cuál es la cuestión? Que ustedes deben tener el método. Ustedes deben desarrollar el método. Por decirlo así, Profe, qué pena, es que esto se va a acabar, volvemos a ingresar. vamos a ver si alcanzamos, si no hay más dudas que alcancen a responder todo, dejamos así para que tengan el tiempo de que Bueno, depende de cómo nos vaya. Entonces, por eso les ponía, o por eso utilicé bien ese ejemplo de Juan Pablo de ir caminando por la calle. Sí, porque es que caminando por la calle la ciencia no se puede hacer así de casualidad. Hay muchas cosas que pasan por casualidad, ¿sí? Entonces, se descubren elementos de casualidad, pero ya es muy complicado que sea cerciorado y que sea definitivo, ¿sí? A tal razón de que, o sea, una de las pequeñas razones de que, ejemplo, la profesora Ginette moleste tanto de que ustedes realicen los informes de laboratorio, que estén tomando ese tipo de registros dentro de, ¿sí? Un informe antes, un informe durante, un informe después del laboratorio, es precisamente para que en dado caso que así sea por accidente, se llegue a descubrir algo, pues cada uno tenga la posibilidad de conocerlo, ¿sí? De que que se pueda verificar y al final al cabo se pueda considerar como un conocimiento científico. Claro, ¿tienen otra pregunta? ¿No hay más No, preguntas? creo que no. Si no hay más preguntas, dejemos así. Utilicemos los 20 minuticos que nos quedan para desarrollar el taller. ¿Listo? En cualquier momento se acaba. Entonces, chicos, se cuidan, que estén muy bien. Nos estamos hablando para la próxima clase. ¿Listo? bueno, profe. Chao, profe. Bueno, chao. Vaya muy bien. Chao, profe. Chao. Chao.